¿Y cómo eran las romerías en este periodo? Todos hemos oído hablar de muchas cosas. De forma muy simple se puede responder, al menos esta es mi apreciación, que el fondo es igual que ahora. Si observamos en el Museo del Santuario el cuadro de Bernardo Asturiano, cuadro del siglo XVII, se refleja lo que hoy vemos en el santuario, pero trasladándonos en el tiempo en cuanto a la vestimenta, a las tiendas de campaña en lugar de casas de cofradía, caballería en establos en lugar de coches, tiendas en lugar de la modernidad que tenemos ahora, etc. Insisto que es un análisis muy simplista. Fuera del santuario, los cultos y romerías no difieren tampoco mucho en cuanto al fondo de los actuales. Obviamente que ha habido cambios, sin lugar a dudas. Un hecho diferencial muy importante es el de los convites de bandera. Estamos hablando ya fuera del santuario. Se andaba todo el pueblo yendo literalmente, tocando todas las casas con las banderas y se recogían donativos en las bandejas que se conservan en la sede de la cofradía con las huellas indelebles de la gente que desde el primer piso, entonces no había tanto rascacielos o pisos altos, echaban las monedas y golpeaban sobre esta. Esto, ya que está aquí nuestro presidente, es una reliquia de mucho valor. Claro, ¿y cómo se recorría todo el pueblo? Pues se recorría todo el pueblo porque era más chico y porque no había casas tan altas ni tantas familias. Y se hacía una estrategia que ya le he visto hacer en algún momento, que es cuando se hacía alguna parada, las banderas se dispersaban por las calles aledañas y iban invitando a la gente, tocándola y satisfaciendo también a la gente que no podía salir y que besar la bandera eran para ellos la medicina que les curaba todos los males. La recesión de cofradías se hacía el viernes, como ahora, pero en dos fases. Una primera en la Puerta de Madrid, para las cofradías del norte de España, Perros, todas las manchegas, Valencia, Barcelona, que también existía, no las de Cataluña que conocemos, existía en Martorell y demás. Después, la segunda fase, en el puente sobre el río Guadalquivir, donde ahora se hace. Y todos juntos iban marchando hacia el centro saludando a la Virgen en la ermita con sus cantos y su alegría. La última, la cofradía de Andújar. Recibían a las cofradías el alcalde, dando la bienvenida a Andújar, y el hermano mayor dando la bienvenida a la romería. Qué bonita dicotomía, sin ansia ninguna de protagonismo. Alcalde, bienvenido a Andújar. Hermano mayor, bienvenido a la romería. Y con el abrazo de las banderas ya se exclamaba, ahora sí estamos en la romería. Era una estampa muy bonita ver llegar durante el viernes a los romeros y peregrinos de otros pueblos andando con sus talegas y su manta, quien la llevara, para descansar en Andújar, en las posadas, y salir andando el sábado hacia el santuario. Era una romería de gente humilde, pero devota. Algunos romeros se decía, y esto es una anécdota, que aprovechaban la romería para ver la muestra de fruto que tenían los acebuches y así valorar cómo vendría la próxima cosecha de aceituna. Es una anécdota, pero aquí queda, para que se sepa. El sábado de locura y alegría, como ahora, todo en mulo o a caballo, los más pudientes, y en el camino las paradas tradicionales. San Mancio, Los Cerrillos, San Ginés, el Puente, la Casa de Marmolejo, esa parada para alicatarse un poquito y a ver a la Virgen. Voy a hacer aquí quiero hacer un pequeño matiz, ya que está aquí el alcalde y hay personas que conocen la historia. He nombrado San Mancio, no he nombrado San Amancio, ni San Amasio. Es San Mancio. Y aquí lo digo, he nombrado también al alcalde, porque quizá sería conveniente con los historiadores que tenemos en Andújar corroborar este dato. A mí ya me lo ha corroborado don Enrique Gómez Martínez, para recuperar, aunque haya el letrero en la antigua finca de San Mancio que pone San Amancio, yo creo que culturalmente sería conveniente poner las cosas en su sitio. Es un nombre como otro cualquiera que ha ido cambiándose por el uso o por el mal uso. Gracias por
al menos escucharme para ir al alcalde. El domingo en el santuario, la Santa Misa dentro del santuario, dentro de la misma iglesia, procesión por la calzada grande, no había otra, bueno, había la pequeñita que atraviesa y subida por la carretera, pero a las 14:30 era la comida que el hermano mayor ofrecía a los cofrades que asistían. ¿Por qué a las 14:30? Porque había que terminar rápido, porque había que bajar para Andújar. Entonces no había el lunes de romería. Se acababa el domingo la romería con la entrada a Andújar. Algunos, los más adelantados, los que llevaban un caballo, no esperaban a la comida, sino que sobre las 12, las 2:30, cuando la Virgen ya había pasado por la plaza, cogían sus caballos para llegar a Andújar a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para la corrida de toros que se celebraba. Entonces la corrida de toros, como ya indicaba don Federico García Lorca, eran a las 5 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Un referente imprescindible en la romería. Y lo digo con la emoción de haber sido alumno suyo. Fray Gabriel Bellido, fraile trinitario andujareño, emparentado con los Bellidos de la Serería, que nunca faltó a la romería y siempre en mulo, con su hábito puesto, con sus sandalias y rezando, que por cierto, las sandalias que llevaba yo no se las vi quitar en ninguna época del año, fuera invierno, verano, mantenía sus sandalias, no sé si estaban dentro de los estatutos de la orden, pero siempre lo vi con su... Y además... Descalzos. Militares descalzos. y llenaba toda la noche, una vez llegado al santuario, con la megafonía del santuario, con el rosario, que lo rezaba de forma continua, con sus emocionadas letanías y su incansable viva la Virgen de la Cabeza. Nunca cesó en la búsqueda de la antigua imagen de la Virgen. Nunca. A todas las personas que conocía, siempre indagando y preguntando. Ahí está enterrado en el santuario que se trajo al poco de morir, está ahí en el columbario. Y ya nos adentramos en el año 51. Hombre, este es mi año de nacimiento. Tuvo connotaciones muy importantes. La primera, desde el punto de vista humano, que fue la incorporación a la llevanza de la cofradía de una nueva generación de personas. Jóvenes nacidos entre 1920 y 1925, con ilusión de seguir el camino ya iniciado, en 1939. Fueron personas que serían los que culminarían en 1960 esta etapa que estamos considerando en esta charla. Pidiendo de nuevo mis excusas previas por algún olvido involuntario, me veo en la obligación de citar a don Benito Ajenjo, a don Restituto Quesada, a don Cayetano Quesada, a don Sebastián y don Bernardo Estepa Llaurén, hermanos de nuestro cardenal Inspectore, a don Antonio Rodríguez, don Antonio Vaca, don José Santamaría Tusquet, don Luis Ardeguela, doña Susana Alonso y su hermana Pilar, la hermana Solá, don Pablo Alcalde, don Diego Loma, don Miguel Corpa, don José Reca, don Rafael Córcoles y Joaquín Colodrero, mi padre, y una muy larga lista de personas que posiblemente la esté olvidando. Esta es la nueva generación que les tocó estrenar el canto de la Morenita, que fue compuesta, como ustedes saben, justo después de la Guerra Civil por el maestro Gallo y Rivera, y que más tarde también alegraron los convites de bandera y procesiones cantando aire de romería, pasacalles, cuya música fue compuesta por don Emilio Díaz en el año 32 del siglo pasado y le puso letra Joaquín Colodrero. Fue la generación que imprimió más dinamismo a la evolución de la cofradía. A veces fue ralentizado por cuestiones burocráticas que fueron superiores con tesón, esfuerzo y voluntad. Fue una perfecta simbiosis entre las dos generaciones,
las que empezaron en 1930 y las que ya en 1960, en 1951 empezaran a integrarse. Y el lema era todo lo mismo, la Virgen primero. Mi padre decía que fue secretario de la cofradía porque escribía con muy buena letra y los diputados le encargaban que fuera escribiente, y la sucesión de los hermanos mayores pues nadie lo cambiaba porque escribía muy bien, con una buena caligrafía. Más tarde le regalaron una máquina de escribir de segunda o de tercera mano para elaborar escritos y todas estas cosas. La única fotocopiadora, entre comillas, que existía entonces eran las copias con papel de carboncillo. Al día de hoy conservo su máquina de escribir, lo conservamos en nuestra casa, una marca Olivetti 44 de su propiedad, que utilizó durante los últimos 30 años como secretario de la cofradía para hacer los borradores de las actas, escritos a instituciones, etc. Este fue el relevo generacional que siguió tirando del carro siempre con un mismo norte. Repito, y no me cansaré de repetirlo, la cofradía nunca se paró, aunque condicionada por los recursos que tenía. Bendita simbiosis, de nuevo, entre dos generaciones que solo pensaban en lo mismo. La Virgen primero. El 21 de marzo de este año, del 51, en la Junta General se dio cuenta de un nuevo superávit. Esta vez, fíjense, de 1.249,20 pesetas. Estamos hablando de pesetas, lógicamente, como ya lo he nombrado. Y se debió en parte, según explicó el tesorero, señor Jiménez Martínez, a las cuotas aportadas por los clientes de una aseguradora, a la que se le hizo cofrade con una ligera rebaja en las cuotas. El cobro de estas cuotas lo hacía el mismo delegado de la aseguradora. Por deseo expreso de este, no puedo revelar su nombre porque así lo dejó dicho. Yo lo conocí en mi niñez. Le daba caramelos de regalí cuando yo acompañaba a mi padre en los convites de bandera. Perdónenme que no lo revele, pero si sus deseos fueron que no decirlo, pues no se dice. Ya quedaba poco para terminar la casa de cofradía. Hasta ahora se venía ocupando de forma precaria, apañarnos como se podía apañar uno. Si no para esta romería, para la siguiente, se decía, y se obtuvo por fin la propiedad plena después de todas las gestiones del tesorero don Juan José Jiménez. Ya era el solar de la cofradía. Pero dos tristes sucesos. Fallecieron don Elías de Medio Trigo, antiguo hermano mayor, y don Francisco Vallejo. Es la primera vez que nombramos a don Francisco Vallejo, que fue fiscal de la cofradía y maestro de fiscales, porque los fiscales siempre se les ponía en conocimiento lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo, para no improvisar, para que todo fuera ordenado. Otro hito importante para el avance y puesta a punto de la cofradía fue la gestión de un préstamo hipotecario para finalizar la casa. Teníamos el solar, teníamos parte hecho, pero en forma muy precaria. Fue expuesto el día 23 de marzo del 52 en la Junta General. Las gestiones las estaban haciendo como cofrades autorizados don José Tordera y don Juan José Jiménez. Era ya hermano mayor don Eduardo Puig Roja, hermano de don Cecilio Puig, hijo de don Cecilio Puig. Frecuentaba bastante en mi casa cuando vivíamos en la calle Capitán Cortés entonces, porque como anécdota familiar, este hombre era ingeniero químico y estudió en el Instituto Químico de Sarriá junto a un primo hermano de mi madre, Javier Miquel Zapera, que hemos tenido contacto hasta hace pocos años cuando murió. Nombro esto para que se vea un poco el anecdotario y cómo se puede ir captando de uno y de otro estas vivencias que estoy relatando. Era necesario, por tanto, poder disponer de todas las dependencias. Siempre la primera que se respetó fue que las mujeres tuvieran un sitio aparte, juntas, pero aparte de hombres, por supuesto. Como se acumulaban los problemas y las gestiones a llevar a cabo, como la formalización de la escritura y demás, ocupaban mucho tiempo, se ampliaron las personas autorizadas con dos más, al propio hermano mayor y al secretario. Don José Tordera, incansable, fue donando dinero para la obra de la casa. Nunca dejó de hacerlo
y anónimamente. Muchas veces se enteraban de las donaciones pues porque a alguien se le podía escapar. Pero las gestiones fueron lentas, a veces partiendo de un no previo a las intenciones de la cofradía. Y así, ya en la Junta del 25 de marzo del 53, siendo hermano mayor don Antonio Peralta, parece que se abrió el cielo y aparecieron unas muy buenas perspectivas para la obtención de tan deseado crédito hipotecario, concretamente de la Caja de Ahorros de Córdoba, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos. Sabemos que los bancos exigen una garantía. Como desde algunos años atrás también se había notado un incremento en el número de los hermanos manifestando la asistencia a los diferentes actos de la cofradía, este también se notó en el número de personas que en la procesión de Andújar después de la novena querían portar la anda de la Virgen. Esto provocaba que literalmente no hubiera sitio suficiente para que se alternaran todos los devotos y ni siquiera permitir que algunos pudieran llevar las andas todo el recorrido por cuestión de promesa o alguna otra cuestión. Así pues, don Antonio Peralta donó una nueva anda a las que se le añadió un nuevo varal para paliar esa falta de espacio. Hecho este que hizo que la cofradía le agradeciera al final de su mandato de forma especial. Muy importante resaltar que aunque los hermanos mayores aportaban los gastos de atención a los cofrades, como hemos dicho antes, en este año ya se produjo un nuevo superávit en las cuentas, pero esta vez de 6.110,30 pesetas. Ya se está hablando. Los superávit, aunque se hacían antes las obras de caridad, se empleaba siempre para obras de caridad. También este año fue capellán de la cofradía por segunda vez, que nos conste, otro trinitario, Fray Francisco de la Asunción. El 25 de agosto de 1953 hubo una reunión muy especial. El hermano mayor, don José Alé González, el tesorero y el secretario, recibieron a don Manuel Jiménez Amores, un devoto de Jaén, y fue el solicitante de la reunión y el que dijo quién quería que estuviera. El hermano mayor le hizo caso. El motivo de esta reunión fue la entrega, por voluntad del padre de este señor, de un donativo de 25.000 pesetas para que la cofradía lo aplicara donde estimara oportuno. Solo una condición: que una vez al año, cuando él falleciera, una de las misas fuera por las intenciones de su padre. La cofradía le pidió al señor Jiménez Amores que transmitiera a su padre su gratitud y que se daría cuenta a los cofrades en la próxima Junta General de este motivo. Hay que decir, en honor de la verdad, que también hubo muchos donantes anónimos, pero no con esta cantidad de dinero. Destacar así la importancia y relieve de la misa de difuntos, que ya en aquella época se oficiaba y que se mantiene en el día de hoy, gracias a Dios. Y poco a poco nos vamos acercando al cumplimiento de los objetivos para recuperar todo aquello perdido que hemos comentado al principio. Hago también aquí otro paréntesis para notar que la conservación de documentos para no ser destruido durante la Guerra Civil ha sido debido a la decisión arriesgada de numerosas personas que, cuando se sospechó de lo que podía pasar, lo escondieron. Guardo también aquí el secreto manifestado por estas personas de que no se revelara su nombre. No tendría importancia hoy día, pero hay que respetar las voluntades. Muchos de estos documentos se guardaron en la provincia de Sevilla, otros en Sorihuela de Guadalimar, otros, algunos, en domicilios de Andújar. Es lo que puedo decir, no más. Y volvemos a la cronología de los hechos cotidianos de esta nuestra gran cofradía. Conforme marcan los estatutos, el día 25 de marzo de 1954 se celebró la Junta General Ordinaria y, como era habitual en los últimos años, de nuevo superávit las cuentas, esta vez en una cifra
parecida a la anterior, 6.980,85 pesetas. Reitero que el hermano mayor ya había sufragado todos los gastos de atención a los cofrades que lo acompañaban. En esta reunión tuvo lugar una propuesta trascendente, muy trascendente. Como se informó del donativo del señor Jiménez More, se pidió a los cofrades que se manifestaran. Hubo una conversación, una expresión, y don José Ale, con aquella su natural expresividad, propuso que este dinero se destinara a la construcción de una nueva corona para la imagen de la Virgen. Literalmente dijo que algún día habrá que hacer, ¿no? O sea, ya se estaba pensando que había que, ese acto de desagravio que tuvo lugar en 1960, vamos a empezar a movernos. Esta expresión, yo creo, que marcó el camino para el acontecimiento que ocurrió, obviamente, en el año 1960. Fue el pistoletazo de salida. No podía imaginarse, creo yo, don José Ale, que con esa sencilla frase tan simple había comunicado a los cofrades lo que iban a hacer. Y los cofrades asintieron. Un paso más de la gestión de la tesorería también se produjo a iniciativa de nuestro tesorero, don José Jiménez Martínez, don Juan José Jiménez Martínez, en la reunión de la Diputación celebrada el 16 de agosto del 54, ya con don Pedro Alé, el hermano de don José, como hermano mayor. El señor Jiménez propuso establecer los contactos necesarios para ver la viabilidad de hacer cofrades a los miembros de la Guardia Civil que voluntariamente lo desearan. No hay que olvidar los estrechos lazos de este cuerpo con la cofradía y el santuario, por razones obvias de todos conocidos. El señor Tordera se ofreció y así acordó para escribir al director general de la Guardia Civil para proponérselo. Fíjense qué confianza no podía haber, que incluso se tomó el acuerdo del importe de las cuotas. 6 pesetas para los jefes y oficiales y 3 pesetas para el resto. Esta iniciativa la justificó el señor Jiménez con la idea de recabar fondos para acabar la casa de cofradía. Esa era la meta ahora, esa era ya la meta. Entonces, el director general de la Guardia Civil, una vez se reunió con él, le dejó un borrador escrito para que se dirigiera, siguiendo, como se dice en el Ejército, el camino reglamentario, a todos los diferentes coroneles jefes de los tercios de la Guardia Civil para poner en marcha esta iniciativa. Don Camilo siempre se mostró favorable a esta iniciativa y fue un éxito. Con el transcurrir de los tiempos se hizo cada vez más importante la burocracia interna y externa de la cofradía, por lo que también se comentó la necesidad de contratar a un empleado para que se ocupara de este trabajo. Y para evaluar este trabajo antes de contratar se hizo cargo del mismo don Francisco Triguero Engermo. La Junta de Diputación del 26 de febrero del 55 trajo un mal presagio. No pudo asistir don Ángel Bellido por enfermedad. Actuó como secretario el tesorero señor Jiménez. No había entonces vicesecretario. Mi padre fue nombrado vicesecretario antes de ser secretario un año después. En el 59. Actuó como secretario, como he dicho, el tesorero señor Jiménez. Ya se habían recibido las primeras cuotas de los componentes de la Guardia Civil que voluntariamente se hicieron cofrades. Y ya en la Junta General del 55 también se trataron dos hechos relevantes. Y aquí hago la salvedad previa de que aunque asistió don Ángel Bellido como secretario y que firmó el acta, el redactado lo hizo el señor Jiménez y se dejó de utilizar, haciendo un análisis de todas las notas, se dejó de utilizar la palabra constituciones y ya se nombraba estatuto, con su nombre. La primera de estos hechos relevantes, que se presentó un proyecto para la celebración de la aparición
allí en el santuario. Hubo a partir de este año un cambio sustancial en la celebración de la aparición en el santuario. A la celebración de la cofradía en Andújar, antes de desplazarse al santuario para asistir a la misa conmemorativa, después de esta, ya en el santuario, empezaría a representarse después de la misma la escena de la aparición de la Virgen al pastor en las piedras que quedan por debajo de la lonja, que ustedes de sobra conocen. 3 personas de las ya nombradas anteriormente como nueva generación fueron los promotores. Don Luis Ardehuela, nuestro gran artista, que formó los decorados. Doña Susana Alonso, que fue hermana mayor, representando a la Virgen. Y Joaquín Colodrero, representando al pastor. Y la historia, más adelante, demostrará cómo este movimiento inició ese incremento de esta celebración como acto principal de nuestra devoción. Si no existiera aparición, no existiera la romería. Aunque tenga más relevancia la romería, pero la aparición es el principio de esta devoción nuestra. Y entonces, esta, como decía, el acto principal y esta modificación para la cofradía matriz. Y hoy recogemos la grandiosidad de la celebración cada noche del 11 al 12 de agosto. Ahí está. De otra forma, los tiempos van evolucionando, pero tuvo su origen y hubo personas que trabajaron. La segunda cuestión relevante es que se mantenía ese superávit que tantas veces hemos nombrado y que además se aprobó una subida de cuotas voluntarias. ¿Con qué fin? Para que cada persona que quisieran pudieran dar más dinero como donativo. La cofradía cada día fue alcanzando las metas que se habían propuesto y ya nos vamos al logro de nuestra casa. Ya teníamos salones para convivir, para pernoctar, cocina, servicios, los dormitorios para las mujeres. Aún quedaba por hacer. La Diputación se reunió el 17 de septiembre del 55 bajo la presidencia del hermano mayor, don Juan Ovejo Romero, para tratar un tema. Y asistieron invitados los aparejadores don Félix Ciudad y don Luis Plaza, que informaron que se necesitaban 300.000 pesetas para acabar de forma correcta en la casa. Aunque ya se habían iniciado contactos con la Caja de Ahorros de Córdoba, don Pedro Alés, director de la Caja de Ahorros de Ronda y anterior hermano mayor, ofreció un préstamo de 200.000 pesetas con la necesaria garantía de 3 avalistas para minimizar el riesgo, y en ese mismo momento de esa reunión se ofrecieron 50 personas que avalaron con 5.000 pesetas cada una para que el préstamo hipotecario fuera gestionado lo antes posible. En esa misma reunión, proponerlo y decir, no, 3 no, aquí estamos 50 personas a 5.000 para avalar 250.000 pesetas. Y don Plácido Gilbert, otra persona olvidada, se encargó de hacer esa gestión. La luz iba apareciendo al final del túnel y así el 20 de febrero del 56, en una junta nueva de la Diputación, el señor Gilbert comunica que está a punto de acabarse la casa de la cofradía, estimándose que quede lista para el final de marzo. Ya tenemos la casa para la romería. Y facilitó además una lista de los firmantes de los avales por valor de 5.000 pesetas cada uno, pero también las de los colaboradores, los transportistas, los suministradores que gratuitamente hacían su trabajo para la cofradía. El 21 de marzo del 56, en la Junta General, se mostró un nuevo superávit con los gastos corrientes, pero lógicamente quedaban las deudas de amortización del principal del crédito hipotecario. El ayuntamiento había contribuido con 2 subvenciones anuales de 25.000 pesetas cada una que se aplicaron para amortización del préstamo. Ya solo quedaba fijar la fecha para la bendición de la casa. Doña Carmen Mármol Trigo donó una andas con templete para procesionar a la Virgen. Se retoma la idea de hacer la corona con la alhaja depositada en el Banco Hispanoamericano. Ya lo había dicho don José Alés, ¿se acuerdan? Don Pedro, perdón por mi olvido, a la anteriormente citada doña María, así la llamaba yo,
a doña Amparo Reina, a doña Isabel Benjumea, doña Pastora González, doña Teresa Carrasco, doña Cándida Oliva, doña Elvira Marín, doña Susana Alonso, doña Margarita Córcoles, doña Natalia Reyes, doña Encarnación Casado, doña Ramona Romero y a mi madre Lola Sapera en su labor, entre comillas, de secretaria consorte. Y así otro larguísimo, etcétera. Entonces, vaya por ustedes, andujareñas, que hoy con su presencia aquí representa a las que le antecedieron y que hoy ustedes, mujeres, vuelvo a repetir, son el presente y el futuro. Quiero que este pequeño recuerdo que sea esa conversión en el más grande de los homenajes, diciéndole a ustedes: ole por ustedes, mujeres de Andújar. El programa de actos lo elaboró el hermano mayor y el secretario para exponerlo a las demás comisiones, a la Organización de Juegos Florales, a Ateneo. La Junta Pro Corona, como he dicho antes, entregaría las coronas a la cofradía para que el hermano mayor, don Elías de Medio, y su esposa, doña Encarnación Casado, hicieran el ofrecimiento al arzobispo de Granada, que se le impuso la imagen. Y así se hizo, y así fue coronada por 2 veces la imagen de la Virgen María en su advocación de la cabeza. Pero ya coronada, recibió en la más plena humildad la donación de la Cruz Laureada de San Fernando, que le fue concedida al capitán Cortés y fue entregada por la familia del capitán e impuesta por el general Marsal Albarrán. La recibió junto al rector del santuario el diputado de la cofradía, don Juan Ovejo Romero, el último día de la novena en el santuario a las plantas de la imagen. Y así, aquel sueño de 1939 se había cumplido. El trabajo recompensado con creces por la ilusión satisfecha. Y el agradecimiento de todos se hizo patente con millares de perlas de lágrimas corriendo por las mejillas de los devotos y romeros alrededor de nuestra Virgen de la Cabeza en su santuario de Sierra Morena. Muchas gracias por su atención. È una misura che
incluye reportajes de economía, ferias, actividades de así como la promoción anarquista y alrededor de la casa. Además, ofrece contenido de interés general, documentales sobre interés, espacios de toda la relación con eso. Y hay una cosa que es muy importante y que lo último recordando de que mencionaron, Carlos Francisco yo he hablado que lleva 30 años. De hecho, responsable de una de sus primeras entrevistas fue a su emisora, fue precisamente su trabajo de la vida de Santander. Y para nosotros fue de enorme importancia la entrega de este premio a la muchas gracias, esta entrega mayor. No tienen que arrimar, ¿no? Agradecer este reconocimiento que se nos hace de la Peña de Carabina y bueno, comunicarnos su parte con ellos experiencias maravillosas de la subida a Carabina. Y ahora que quiero dar a este homenaje que se nos hace. Bueno, voy a hacer primero que nosotros si preferimos como la técnica. Sí, pues hombre, Por supuesto. mejor. Bueno, es muy orgulloso de recibir este reconocimiento y el objetivo muy indicado para la ciudadanía, estando desinteresadamente su etapa para cumplir los sueños del Duque de Carabina, acompañando por el camino hasta llegar a la ciudad de la Iglesia, pregonando, haciendo camino en la fe y la devoción a la ciudad catalana de Dios. Por constancia, esfuerzo, compromiso, solidaridad y una ganas de fe han conseguido hacer realidad la ilusión de miles de peregrinos. Deseamos poner al centro de la labor que realizan los jóvenes y niños que con nobleza, pasión descubren las maravillas del camino. La recompensa, evidentemente, es la alegría. Cuando se miran a nosotros un niño de niño, fortalece sus zonas naturales y jugando van por un hilo. La Virgen que les escucha le comenta a su niño: hijos, los padres trinitarios los cuidan muy bien. Aquí el tiempo pasa un poco más rápido. No te preocupes, mi niño. Pronto volverán a recorrer el alma con cientos de peregrinos. Este reconocimiento lo hacemos extensivo a todos los peregrinos. Gracias y gracias. Bueno, para terminar, vamos a dar la palabra en principio a Loreto Márquez y el Muy bien. Por mi parte, quisiera agradecer este acto que es una memoria histórica de todo lo unido desde el día a día del año 79, tan delicado, tan difícil para la historia de España, la historia de la Andújar, de nuestro santuario
y de nuestra devoción a la cabeza hasta ese año 1960, culminar con esa coronación o recordación de la Virgen de la Cabeza. Queremos que que me ha colmado de mucha alegría y al mismo tiempo de mucha esperanza. Las veces en las que se ha insistido, obispado, trinitarios, cofradía, pueblo de la Moza con su alcalde, llevados de la mano para cada vez colaborar más y más a la Virgen de la Cabeza. Pues yo creo que este es el cambio que rojo de nuestro corazón en cada uno de nosotros, en el pueblo de Moza, que necesita necesaria que la Moza con nosotros está. Y ahí vamos a terminar todos ahora hacia este recordado funcionario de la Cabeza. Gracias. Buenas noches, yo simplemente quiero darle las gracias, agradecerle a Ramón por esta conferencia que nos ha dado, que es pura historia, es muy bien documentada y bueno, si alguien tiene algún problema y quiere, no problema, sino si quiere conocer algo más, Ramón tiene documentación suficiente para poder explicárselo. Como no, darle las gracias a nuestro alcalde por estar aquí en este acto, como siempre con los peregrinos de Alba del Ayuntamiento, y al padre Luis Miguel, que siempre está allí esperando con los brazos abiertos para acogernos cada vez que llegamos allí con los peregrinos. Y a todos ustedes darles las gracias y decirles que esto no acaba, que ha empezado hoy, que tenemos más actos y que los invitamos a que puedan asistir a todos ellos. Sobre todo el domingo, y en San Ginés a las 7 de la mañana los churros con chocolate esos están de muerte. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Manolo. Al fin y al cabo somos un peregrino más. No del alba, porque no madrugamos tanto, pero somos un peregrino más para de vez en cuando ir al santuario de la Virgen de la Cabeza. Y como hemos visto esta noche mismo un ejemplo, pues la imagen de la Virgen de la Cabeza y la devoción, pues continuamente está presente en la vida de Andújar. Nos estamos preparando, como el Padre Lamino sabe, un poco todos para Navidad, para el nacimiento, pero seguimos pensando y viviendo la Virgen de la Cabeza pues en cada peña y en cada acto. Por eso quiero saludar a la Corporación Municipal, mis compañeros que están aquí, al flamante presidente de la Cofradía Matriz, que está aquí al frente acompañándonos, la hermana mayor, Isabel, al Padre Lamino, siempre vigilante en su santuario, en lo más alto allí junto a la Virgen de la Cabeza. También, por supuesto, al Canal 45, a Mari Carmen y Antonio, como esos fieles que hay que reflejan el día a día de nuestras costumbres y de nuestra romería. Aquello que no se ve no existe, pues ellos hacen posible que realmente todos disfrutemos, especialmente los más mayores, algunos que no pueden estar en el santuario, acercarse a la Virgen, ellos hacen que lo puedan ver desde su casa. Y enhorabuena también a los peregrinos del Alba por esta magnífica semana cultural en que han elegido un pregonero, nuestro amigo Ramón, muy conocido de hace muchísimos años, que realmente nos ha hecho un relato de un periodo, yo diría que complicado. Hemos conocido otros periodos y hablamos mucho desde que en 1227 desapareció la Virgen, el pastor de Colomera, y hemos tenido incluso de la época de la Reconquista, posteriormente, de esa época, Fernando III de los Santos, en fin, todas esas cosas, pero realmente el periodo que empieza en 1939, creo que fue quizás, desde el punto de vista de la historia más cercana que tenemos, quizás el más complicado. A mí me ha llamado la atención especialmente los primeros años a partir de 1939,
una guerra civil, fratricida entre hermanos, era difícil reconstruir lo que fue la cofradía. Como muchas veces decimos, en esa época, decimos en el argot político, en esa época debía hacer muchísimo frío, y muchísimo frío para la cofradía. También para la población en general no era fácil, pero para la cofradía es más difícil. Solamente el calor de la Virgen de la Cabeza y la devoción a la Virgen de la Cabeza y en su santuario pudo ir reconduciendo esa actividad, esa devoción, recuperando la tradición que venía desde 1227, recuperando esa devoción, como ya he dicho, recuperando espacios, la casa, el propio santuario, la propia ermita, hoy en basílica. Entonces todo ese periodo creo que tuvo que ser muy convulso y complicado. No siempre ha sido la cofradía, la romería y la cofradía del santuario como lo vemos ahora. Aquí estamos algunos presentes, yo en mi memoria, cuando solamente en el lugar nuevo cruzábamos el puente y nos juntábamos allí debajo de la encina famosa esa que había, no había mucho más. Sin embargo, todo se ha dimensionado, ¿no? Pero, por suerte, pero aquella época tuvo que ser muy difícil. Por eso, hoy durante la noche mis recuerdos y mis palabras pues son, en aquella época, a partir de 1939, para aquella gente que Ramón ha mencionado, gente valiente, gente con fe, gente con devoción y gente con una convicción firme que era reconstruir todo el santuario y todo el mundo que lo arropó. Y como ha dicho Ramón, con el santuario a su lado y los trinitarios. Seguiremos en ello, Ramón, seguiremos en ello y al presidente también ya sabe que se lo he dicho. Por tanto, muchas gracias a Manolo y a todos los peregrinos del Alba por esta Semana Cultural y a Ramón por este magnífico pregón, por esta magnífica exposición de la historia viva, y a todos vosotros por estar aquí. No vamos a decir ninguna palabra porque todavía no toca. Ahora toca Navidad, pero bueno, estamos en contacto y nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Y viva la Virgen de la Cabeza. ¡Viva!